El susurro de una verdad olvidada te acompaña desde niño. Está ahí, detrás de cada pensamiento fugaz, de cada impulso que no puedes explicar, de cada coincidencia que parece diseñada a propósito. Nadie te lo dice directamente, pero tú lo sientes, hay algo más. Algo invisible, poderoso y asombrosamente real. Has vivido toda tu vida como si fueras un personaje en una historia escrita por otros. Te dijeron qué pensar, cómo comportarte, qué era posible y qué no. Te dijeron que el mundo es duro, que la realidad manda, que las cosas son como son y que tú debes adaptarte. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una pequeña parte de la verdad? La mente humana es el canal más poderoso que existe en este universo. Pero lo que no te han dicho es que no solo tienes una mente para pensar. Tienes una mente para crear. Tus pensamientos no son solo ideas, son planos. Son moldes energéticos que, si se sostienen con suficiente intención, pueden convertirse en realidades. Sí, la mente lo controla todo. Pero no como lo imaginas. No se trata de repetir afirmaciones vacías frente al espejo. Se trata de entender que tú eres el origen de todo lo que ves. Que nada ocurre fuera de ti sin haber pasado antes, sutilmente, por dentro de ti. Este audiolibro no es un manual de motivación. Es un despertar. Y puede incomodarte. Porque te hará responsable. Porque te hará mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué parte de mi realidad he creado yo sin darme cuenta? Hay secretos que han sido silenciados, ridiculizados o maquillados de espiritualidad sin esencia. Aquí los desenmascararemos. No porque estemos buscando respuestas mágicas, sino porque llegó el momento de recordar. De recuperar tu poder. Y de usarlo. Tú no viniste al mundo a sobrevivir. Viniste a experimentar, a expandirte, a crear. Viniste a recordar que todo empieza en tu mente y que si aprendes a dominarla, no habrá nada que no puedas transformar. La mente lo controla todo. Y este es el momento de comprobarlo por ti mismo. Si algo en ti acaba de resonar, escríbelo en los comentarios, todo empieza en mi mente. Y si sientes que este viaje puede cambiarte, suscríbete ahora. Este es solo el comienzo. Capítulo 1, lo que no sabías que sabías. La primera vez que cuestionaste la realidad no fue en voz alta. Fue un silencio interno. Tal vez cuando eras niño y algo no tenía sentido. Tal vez cuando viste algo que no pudiste explicar. O tal vez cuando sentiste que lo que todos daban por hecho, no era suficiente para ti. Esa duda, esa grieta en la programación, fue el comienzo de todo. Porque en el fondo, siempre lo supiste. Sabías que hay algo más allá de lo que se ve. Sabías que no todo es azar. Que los pensamientos no son solo pensamientos y que las emociones no son solo reacciones. Son señales. Son mensajes. Son llaves. Pero el mundo no está diseñado para que pienses así. Desde muy pequeño, te llenaron de creencias. Algunas útiles. Muchas limitantes. Te dijeron cómo se supone que funciona la vida. Que es normal, que es aceptable, que es real. Y así, sin notarlo, empezaste a moldear tu mente para encajar. Y sin embargo, esa voz dentro de ti no se apagó del todo. Esa intuición que no sabes de dónde viene. Ese presentimiento que a veces aciertas. Ese sueño que tuviste y luego se cumplió. ¿Cómo explicas eso? La respuesta no está afuera. Está en la mente. Pero no como una herramienta lógica. Está en la mente como el origen mismo de lo que ves. La mente no es un espejo de la realidad. Es el proyector. Es la fuente. Y si aprendes a usarla, la vida deja de parecer un rompecabezas y empieza a parecer un lienzo. Déjame contarte algo que parece ficción pero no lo es. En un pequeño pueblo, un niño de apenas 8 años empezó a decir cosas que desconcertaban a sus padres. Afirmaba recordar otra vida. Otra familia. Otro lugar. Los padres, creyendo que era fantasía, ignoraron sus palabras. Pero el niño insistía. Daba nombres. Describía calles. Mencionaba una casa azul con una fuente en el patio. Un día, por curiosidad, los padres buscaron ese lugar. Y lo encontraron. Existía. Exactamente como el niño lo había dicho.
Una familia vivía allí. Y el niño reconoció a cada uno. ¿Coincidencia? ¿Invención? ¿O una pista de que la mente guarda memorias más allá de esta vida? ¿Qué otra cosa hay dentro de ti que has aprendido a ignorar? Tal vez no recuerdas vidas pasadas, pero sí sientes cosas que no puedes explicar. Intuyes. Percibes. A veces sabes algo sin saber por qué. Y no te has dado cuenta de lo que eso significa, que estás conectado con una inteligencia mayor. Que tu mente no está sola. Que hay algo más allá de tus pensamientos conscientes que te está guiando. El problema es que has aprendido a dudar de ti. A poner tu confianza afuera. En lo que dicen los demás. En lo que dicta la sociedad. Y así, sin querer, has entregado tu poder. Pero ese poder sigue ahí. Esperando. Y empieza a despertar cuando te haces una simple pregunta. ¿Y si lo que creo, está creando mi vida? Porque sí. Lo que crees, crea. No en un sentido místico, sino literal. Tu mente interpreta, da forma, filtra, escoge. Lo que ves, lo que atraes, lo que rechazas, todo empieza en la interpretación que tu mente hace del mundo. ¿Has notado cómo dos personas pueden vivir la misma situación y tener experiencias completamente distintas? Una se siente víctima, otra se siente fuerte. Una ve un problema, otra una oportunidad. ¿Por qué? Porque su mente no ve lo mismo. Porque no cree en lo mismo. La mente es como un lente. Pero no cualquier lente. Es un lente que transforma lo que ves dependiendo de lo que esperas. Y eso significa que tú puedes cambiar lo que ves, cambiando lo que esperas. Un hombre llamado Marco vivía en constante miedo. Pensaba que todo saldría mal. Que la vida era injusta. Que la gente solo buscaba aprovecharse. Y curiosamente, eso era lo que vivía. Cada vez que confiaba en alguien, lo traicionaban. Cada vez que empezaba un proyecto, se caía. Cada vez que se entusiasmaba, algo lo saboteaba. Un día, alguien le dijo, ¿y si el problema no es la vida, sino lo que estás esperando de ella? Marco se resistió. Pero empezó a observar. Y descubrió que, efectivamente, su mente estaba siempre anticipando el peor escenario. Y al hacerlo, lo creaba. Empezó a probar algo diferente. A visualizar lo que quería, no lo que temía. A agradecer antes de que ocurriera. A cambiar su conversación interna. No fue magia instantánea. Pero fue transformación profunda. En 6 meses, su vida era otra. Porque su mente ya no era su enemiga. Era su aliada. ¿Y tú? ¿Qué está esperando tu mente? ¿Qué anticipa? ¿Qué da por hecho? Tal vez es hora de actualizar eso. Porque no eres lo que te pasó. Eres lo que crees sobre lo que te pasó. Y eso, puedes transformarlo. Todo cambia cuando comprendes que el origen de tu realidad no está en las cosas, sino en tus pensamientos sobre esas cosas. Y si eso es cierto, entonces todo está a tu alcance. Porque tú puedes pensar distinto. Y al pensar distinto, creas distinto. No estás atrapado. Estás dormido. Pero estás despertando. Y este es solo el primer capítulo. Tu mente es un jardín fértil y cada pensamiento es una semilla. Algunas semillas florecen en forma de oportunidades, conexiones, milagros cotidianos. Otras brotan como problemas, frustraciones o repeticiones dolorosas que no sabes cómo arrancar. Pero nadie te enseñó a cuidar tu jardín mental. Te dijeron que pensar es algo que simplemente pasa, no algo que eliges. Y sin darte cuenta, fuiste permitiendo que maleza creciera entre tus ideas, tus emociones y tus sueños. Hoy te invito a algo radical, a cuestionar todo lo que das por hecho. A mirar cada pensamiento como si fuera una propuesta, no una verdad. A preguntarte, ¿esto que estoy pensando me acerca a la vida que quiero o me aleja? Hay una historia poco conocida sobre una mujer llamada Elisa. Su infancia fue dura, marcada por la pobreza, la violencia y la sensación constante de no ser suficiente. Creció creyendo que tenía mala suerte, que nunca llegaría lejos, que lo máximo que podía aspirar era a sobrevivir. Pero un día, encontró en una biblioteca un libro olvidado sobre metafísica. No entendió todo,
Pero una frase le quemó la mente: el universo no te da lo que pides, te da lo que crees que mereces. Esa noche no pudo dormir. A la mañana siguiente, algo cambió. Elisa no tenía dinero, pero tenía una libreta vieja. Empezó a escribir todos los días cómo sería su vida si ya se sintiera merecedora. No como un deseo, sino como una certeza. No hablaba de tener un auto o una casa. Hablaba de sentirse libre, capaz, en paz. Día tras día, sin falta, escribía. Imaginaba. Sentía. Y sin buscarlo desesperadamente, empezaron a ocurrir cosas. Personas que la ayudaron. Cursos gratuitos. Trabajo. Tiempo después, fundó su propia empresa. Y lo más poderoso. Ayudaba a mujeres como ella a recordar que todo empieza por dentro. La historia de Elisa no es mágica. Es mental. Es metafísica. Es el resultado de alguien que decidió cambiar su narrativa interna y se atrevió a sostener una nueva visión, incluso cuando todo afuera parecía igual. Y eso es lo que necesitas saber: el mundo no responde a lo que tú quieres. Responde a lo que tú sostienes como verdadero. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces repites frases como "es que yo soy así, siempre me pasa lo mismo, no tengo suerte, me cuesta mucho"? No es solo lenguaje. Es programación. Y si no la cuestionas, la perpetúas. La mente funciona con hábitos. Y eso incluye hábitos emocionales, hábitos de pensamiento, hábitos de percepción. Y los hábitos se pueden reprogramar. Quizás no te lo han dicho, pero tienes la capacidad de entrenar tu mente igual que entrenarías un músculo. Con repetición. Con intención. Con presencia. Y cuando lo haces, todo cambia. Una vez escuché una historia de un pintor ciego. Sí, ciego. Perdió la vista a los 25 años, justo cuando comenzaba a vivir de su arte. Al principio se hundió en la tristeza, convencido de que su vida creativa había terminado. Pero algo dentro de él se resistía a dejarse apagar. Empezó a pintar desde la memoria, desde la emoción, desde el tacto. No veía los colores, pero los sentía. No veía las formas, pero las intuía. Y lo que creó fue tan profundo que se volvió famoso por su estilo único. Le preguntaban: ¿cómo puedes pintar si no ves? Y él respondía: porque no necesito ver afuera. Lo veo todo dentro. ¿Tú qué estás esperando para confiar en lo que ves dentro? La mente no necesita pruebas. Necesita permiso. Necesita que la tomes de la mano y la dirijas, en lugar de que sea ella quien te arrastre. Y aquí viene otro secreto: no necesitas arreglarte para empezar a crear. No necesitas sanar todo tu pasado, ni convertirte en alguien perfecto. Solo necesitas empezar a elegir pensamientos distintos, aunque te cueste. Aunque no se sientan ciertos al principio. Aunque parte de ti dude. Los grandes cambios no empiezan con certezas. Empiezan con decisiones. Y si estás escuchando esto, es porque una parte de ti ya está decidiendo. Ya está despertando. Ya está recordando que hay un poder olvidado, enterrado, pero vivo, que puede transformar absolutamente todo. Hoy puedes empezar a verlo. A sentirlo. A confiar en él. Porque el primer paso para cambiar tu vida es creer que puedes. Y cuando eso se vuelve más fuerte que tus dudas, el mundo empieza a moverse. Ese poder está en ti. Y siempre ha estado. Capítulo 2. Los pensamientos tienen forma. Todo lo que existe comenzó siendo invisible. Cada edificio, cada melodía, cada invento, cada revolución. Antes de existir en el mundo físico, existió en la mente de alguien. Y eso no es casualidad. Es el patrón. Es la clave. Tus pensamientos no son neutros. Tienen energía. Tienen dirección. Tienen un efecto. No son meras ocurrencias pasajeras, son vibraciones. Son pequeñas ondas que emiten información, y esa información empieza a formar parte del campo que te rodea. Tal vez nunca te lo enseñaron, pero hay experimentos científicos que ya lo confirman. La física cuántica ha demostrado que el observador influye en lo observado. Que la realidad cambia cuando alguien la mira. Que los electrones no siguen un patrón fijo hasta que alguien los mide.
¿Qué significa eso? Que la conciencia afecta la materia. Y tú, con tu mente, estás emitiendo una señal todo el tiempo. Una frecuencia. Un mensaje. Y ese mensaje, moldea. La gran mentira que te contaron es que tus pensamientos son privados, inofensivos, intrascendentes. Que puedes pensar cualquier cosa y no pasa nada. Pero la verdad es que lo que sostienes en tu mente empieza a tomar forma en tu vida. Poco a poco. A veces sutilmente. A veces con fuerza. Pero siempre se manifiesta. Una mujer llamada Clara, psicóloga de profesión, se obsesionó con estudiar por qué a pesar de que muchos de sus pacientes cambiaban sus acciones, sus vidas no cambiaban. Y descubrió algo sorprendente: los que cambiaban su narrativa interna, sus imágenes mentales, sus creencias profundas, eran los que transformaban su realidad de manera duradera. Los que solo intentaban portarse diferente sin cambiar lo que pensaban, recaían. Eso la llevó a experimentar consigo misma. Durante meses se enfocó en visualizar cada mañana una versión de sí misma más plena, más segura, más abundante. No se trataba de mentirse, sino de darle un nuevo enfoque a su atención. Al principio se sentía tonto, pero después de un tiempo, empezó a notar cambios, decisiones más valientes, relaciones más sanas, oportunidades inesperadas. Su entorno comenzó a reflejar lo que antes solo vivía en su mente. ¿Y tú, qué imágenes sostienes a diario? ¿Qué historias repites dentro de ti? ¿Qué versión de ti mismo alimentas, incluso sin darte cuenta? Muchos pensamientos parecen inofensivos. No soy suficiente. Esto es demasiado difícil. Seguro todo saldrá mal. Pero son pensamientos que llevan energía. Y cuando se repiten, se convierten en formas. Se convierten en muros. En patrones. En realidades. Es como si tu mente fuera una antena, y lo que piensas fuera la señal que emites. Si emites miedo, recibes experiencias que lo confirman. Si emites culpa, atraes castigos. Si emites certeza, se abren caminos. ¿Por qué? Porque estás sintonizando. Estás alineándote. No es magia. Es resonancia. Una vez, un joven llamado Raúl perdió su empleo y entró en una etapa de profunda desesperación. Pensaba todo el día en lo injusto que era el sistema, en su mala suerte, en cómo nada le salía bien. Cuanto más pensaba así, más se bloqueaban sus intentos de avanzar. Un día, por casualidad, escuchó una charla donde decían: si sigues repitiendo tu desgracia, la harás eterna. Eso le pegó como un ladrillo en la cabeza. Decidió hacer algo diferente. Aunque no lo sintiera, empezó a hablarse como si la solución ya estuviera en camino. Comenzó a decirse: estoy aprendiendo algo valioso. Algo bueno viene de esto. Estoy abriéndome a una nueva etapa. Al principio se sentía como un farsante. Pero lo sostuvo. Día tras día. Hasta que, sin buscarlo, apareció una oferta laboral en otro estado. La aceptó. Era algo que jamás habría considerado antes. Y esa experiencia cambió toda su perspectiva. ¿Ves el patrón? Lo que piensas no es neutro. Es una orden. Es una siembra. Y lo que siembras con emoción, crece. Por eso, no basta con pensar diferente un día. Tienes que alimentar una nueva vibración. Una nueva identidad. Porque el cambio real ocurre cuando lo que piensas empieza a sentirse más cierto que lo que ves. Y aquí entra otro principio metafísico que no quieren que sepas: el universo responde más a tu vibración que a tus palabras. Puedes decir quiero abundancia, pero si vibras escasez, recibirás más de eso. Puedes decir quiero amor, pero si crees que no lo mereces, seguirás atrayendo relaciones que te lo niegan. Porque la energía no responde a lo que dices, responde a lo que eres. Y eso se siente. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que emana seguridad aunque no hable mucho? ¿O alguien que parece que siempre tiene problemas aunque diga que todo está bien? Es porque su energía es más fuerte que sus palabras. Y eso se transmite. Se siente. Se contagia. Entonces, ¿cómo cambias esa energía? No luchando contra tus pensamientos negativos, sino eligiendo sostener los nuevos. Al principio no te los creerás.
Está bien. Persiste. La mente necesita repetición, no perfección. Cambia tu diálogo interno. Háblate como hablarías a alguien que amas profundamente. No para engañarte, sino para reeducarte. Para recordarte que no naciste para vivir desde el miedo. Y poco a poco, algo increíble pasa. La realidad empieza a organizarse diferente. Las cosas fluyen. Aparecen personas. Oportunidades. Soluciones. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú estás vibrando distinto. Este es uno de los secretos más protegidos de la metafísica. No por conspiración, sino porque la mayoría no está lista para asumir su poder. Es más cómodo pensar que todo depende de factores externos. Es más fácil culpar que responsabilizarse. Pero tú no estás aquí por comodidad. Estás aquí por transformación. Y si estás dispuesto a observar cada pensamiento como un creador, si te haces consciente de lo que sostienes dentro de ti, entonces ya no serás una víctima del mundo. Serás su arquitecto. Tu mente no solo interpreta la vida, la diseña. Y lo que sostienes dentro, es lo que termina viéndose afuera. Capítulo 3. Lo que crees, se convierte en ley. Hay una frontera invisible entre lo que consideras una posibilidad y lo que tu mente clasifica como verdad. Y esa frontera, es la que determina tu vida entera. Todo lo que crees con fuerza suficiente se convierte en tu ley personal. Y no importa cuántas oportunidades tengas frente a ti, si no encajan con esa ley interna, no las verás. O peor aún, las rechazarás, las sabotearás, las convertirás en otra prueba de tu narrativa limitada. Lo más peligroso de una creencia no es que sea falsa. Es que se vuelva incuestionable. A lo largo de tu vida has absorbido ideas, interpretaciones, definiciones sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo. Algunas las heredaste. Otras las viste repetir en tu entorno. Y muchas las creaste tú para protegerte, para darle sentido al dolor, para no sentirte tan vulnerable. Pero aunque esas creencias te ayudaron en algún momento, hoy pueden estar atrapándote. Y aquí entra otro principio metafísico. Todo lo que sostienes como verdad en tu mente tiende a confirmarse en tu realidad externa. ¿Te ha pasado que repites una y otra vez la misma experiencia con personas distintas? ¿Que tus miedos más grandes parecen tener una extraña forma de cumplirse? No es casualidad. Es creación. Es proyección. Una mujer llamada Leticia estaba convencida de que todos los hombres la abandonarían. Su padre se había ido cuando era niña. Su primer amor la engañó. Su segundo amor también. Y ella decía, siempre me pasa lo mismo. No soy suficiente. No puedo confiar. Lo decía con dolor, pero también con seguridad. Como si fuera una ley escrita en piedra. Hasta que un día, en medio de una sesión terapéutica, se atrevió a decir algo que la cambió, ¿y si lo que estoy viviendo es el reflejo de algo que yo misma sigo creyendo sin darme cuenta? Ese pequeño gesto de honestidad fue el inicio de su liberación. Porque el mayor acto de poder no es cambiar tu vida. Es atreverte a cuestionar lo que consideras inevitable. Tus creencias son como filtros. No ves la realidad tal como es. Ves lo que encaja con lo que ya crees. Y eso hace que lo vivas como verdad. Hay una historia antigua sobre un hombre que caminaba de noche por un sendero oscuro. De pronto, vio algo en el suelo que le hizo estremecerse. Era una serpiente enorme, enrollada, lista para atacar. Se detuvo en seco, con el corazón latiendo en la garganta. Tembló, retrocedió, sudó. Pero cuando el sol empezó a salir, se dio cuenta de que no era una serpiente. Era una cuerda. La serpiente nunca existió. Pero su mente la creyó. Y su cuerpo reaccionó como si fuera real. Esa es la fuerza de una creencia. Y si una idea puede alterar tus emociones, tu fisiología, tus decisiones, imagina lo que puede hacer si la repites por años. Aquí entra un secreto más profundo: la vida no responde a tu verdad objetiva. Responde a tu verdad interna. Y eso significa que puedes cambiar tu realidad. Cambiando tu ley. No es fácil. Lo sé. Algunas creencias están arraigadas con fuerza emocional. Se sienten como parte de tu identidad.
Cambiarlas duele. Incomoda. Te hace sentir inestable, como si estuvieras traicionando una parte de ti. Pero no estás traicionando nada. Estás liberándote. Hay una técnica poderosa para empezar este proceso. La llamo el espejo invertido. Consiste en observar una situación que se repite en tu vida y hacerte esta pregunta: ¿qué tendría que estar creyendo, conscientemente o no, para que esto se repita? No para culparte, sino para empoderarte. Para devolverte la autoría de tu historia. Un joven llamado Damián vivía sintiéndose invisible. En su trabajo, en su familia, en sus relaciones. Nadie lo escuchaba. Nadie lo tomaba en serio. Él pensaba que era por su voz, por su físico, por su personalidad. Hasta que en un ejercicio de introspección, recordó una frase que su madre le repetía desde pequeño: no hagas tanto ruido, no seas molesto. Esa frase se le quedó grabada como una orden silenciosa. Y sin saberlo, había construido su vida entera tratando de no molestar, de no incomodar, de no destacar. Y claro, el mundo le respondía igual, lo ignoraba. Pero cuando se dio cuenta de eso, lloró. No de tristeza, sino de revelación. Por fin entendía que no era invisible. Era fiel a una creencia antigua que ya no tenía sentido. Ese día decidió algo diferente. No se trataba de volverse ruidoso. Se trataba de permitirse ser. De ocupar espacio. De creer que tenía derecho. Y como por arte de magia, la gente empezó a escucharlo. No fue magia. Fue ley interior transformada. Tú también puedes hacer eso. Puedes convertir tu mente en una aliada. Puedes empezar a elegir creencias más amorosas, más expansivas, más tuyas. Empieza por observar tu lenguaje. Tus frases automáticas. Tus quejas. Tus excusas. Detrás de cada una hay una creencia. Y cada creencia puede ser modificada. No necesitas cambiar tu vida de un día para otro. Solo necesitas sembrar nuevas semillas. Y regarlas. Y protegerlas del juicio, del cinismo, del miedo. Porque lo que hoy parece un simple pensamiento, puede ser la raíz de tu libertad. Recuerda esto: la mente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Si lo repites, lo sientes, lo crees, lo vives. Y si tienes el valor de creer en ti más allá de la evidencia cambiará. Capítulo 4. El cuerpo obedece lo que la mente ordena. No es tu genética. No es tu edad. No es tu herencia. Tu cuerpo es el resultado de las instrucciones que ha recibido, y esas instrucciones vienen de tu mente. A lo largo de la historia, se nos ha enseñado que el cuerpo y la mente son dos entidades separadas. Que la mente piensa y el cuerpo actúa. Que uno es causa y el otro es efecto. Pero la realidad es más compleja, y también mucho más poderosa. Tu cuerpo no es un ente pasivo. Es un espejo perfecto de lo que está ocurriendo dentro de ti. Cada emoción, cada pensamiento, cada creencia sostenida durante el tiempo suficiente, encuentra una forma de expresarse físicamente. ¿Alguna vez te has enfermado justo cuando estabas atravesando un momento emocional difícil? ¿Has sentido cansancio extremo sin razón aparente? ¿Te has sorprendido llorando sin saber por qué? Eso no es debilidad. Es comunicación. Es tu cuerpo hablando el lenguaje que aprendió, el lenguaje de los síntomas. Porque lo que no se expresa con palabras, el cuerpo lo grita con señales. Muchos malestares no son más que mensajes metafísicos que no has aprendido a traducir. Y si te atreves a escuchar con atención, descubrirás que cada dolencia, cada tensión, cada desequilibrio, tiene una raíz más profunda que solo lo físico. Un hombre llamado Esteban sufría de gastritis crónica. Tomó medicamentos, probó dietas, hizo todo lo que los médicos sugerían. Nada funcionaba. Hasta que, en una conversación casual con un terapeuta holístico, escuchó una frase que lo descolocó. ¿Qué estás tratando de digerir emocionalmente que no puedes? Esa pregunta lo dejó mudo. Empezó a observar su vida con nuevos ojos. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un trabajo que odiaba, con un jefe que lo humillaba, y no se atrevía a hablar. Tragaba todo. Callaba todo. Se quedaba con la rabia adentro.
Como si cada injusticia fuera un alimento tóxico que su estómago se veía obligado a procesar. Cuando empezó a poner límites, a expresar lo que sentía, a dar pasos hacia una vida más alineada, la gastritis desapareció. ¿Fue milagro? No. Fue congruencia. Su cuerpo dejó de defenderse, porque su mente dejó de atacarse. Otro caso, una mujer llamada Susana vivía con dolores de cuello constantes. Probó almohadas, masajes, fisioterapia. Nada cambiaba. Hasta que en una meditación profunda escuchó una frase que su padre le decía de niña: tú cargas con todos. Y entendió. Se había convertido en la salvadora de todos. Su familia, sus amigos, sus compañeros. Ella era la fuerte, la que no se quebraba, la que sostenía. Pero su cuerpo sí se quebraba. Su cuello cargaba con lo que su alma ya no podía sostener. Cuando se permitió soltar, pedir ayuda, llorar, su dolor cedió. El cuerpo es el grito de la mente cuando no lo estás escuchando. Y esta verdad es uno de los secretos más silenciados. Puedes influir en tu salud física desde tu mente. No como una fórmula mágica, sino como una reconexión real entre lo que sientes, piensas y cómo actúas. Cada célula de tu cuerpo responde a tus pensamientos. No lo digo como metáfora. Hay estudios que lo confirman. Emociones como el amor, la gratitud, la alegría, tienen un efecto regenerativo en el sistema inmune, mientras que emociones como el miedo, la culpa y la tristeza crónica deterioran órganos, aceleran el envejecimiento y alteran la química cerebral. Entonces, ¿qué estás produciendo cada día con tu mente? ¿Estás fabricando salud o estás fabricando enfermedad? La medicina tradicional es maravillosa, pero muchas veces trata los efectos y no las causas. Y la causa está en ti. No en lo que te pasó, sino en lo que creíste sobre lo que te pasó. En lo que sostuviste. En lo que no expresaste. En lo que te tragaste. Y no se trata de culparte. Se trata de liberarte. No eres responsable de todo lo que sentiste. Pero sí puedes hacerte cargo de lo que hoy eliges creer. Y si eliges pensar diferente, tu cuerpo lo notará. Una mujer con diagnóstico de cáncer decidió, además del tratamiento médico, hacer un cambio profundo en su relación consigo misma. Empezó a meditar, a perdonar, a agradecer lo que aún tenía. Su recuperación fue tan rápida que sus médicos se sorprendieron. ¿Fue magia? No. Fue alineación. Fue amor como medicina. ¿Y tú? ¿Qué mensaje está intentando darte tu cuerpo? ¿Qué estás ignorando? ¿Qué estás postergando? ¿Qué te estás obligando a soportar cuando deberías soltar? El cuerpo no miente. Y cuando aprendes a escucharlo, te conviertes en tu propio sanador. Este capítulo es una invitación a dejar de pelear con tu cuerpo. A dejar de tratarlo como un enemigo que falla. Y empezar a tratarlo como un amigo leal que ha estado contigo en todo, incluso cuando tú mismo no estabas presente. Ámalo. Agradécele. Escúchalo. Y sobre todo, cuídalo con tus pensamientos. Porque no hay medicina más poderosa que una mente en paz. Capítulo 5. El pensamiento es un imán invisible. No necesitas ver los hilos para saber que están moviendo las piezas. Así funciona el pensamiento, silencioso, invisible, pero lleno de fuerza. Un campo magnético que teje, sin que lo notes, lo que vives. Todos los días emites ondas invisibles al pensar. Cada una lleva una carga, miedo o confianza, rabia o ternura, escasez o abundancia. Y aunque el mundo parece inamovible, esas ondas regresan en forma de experiencias que confirman lo que sostienes dentro de ti. No es castigo. No es premio. Es resonancia. Los pensamientos son como imanes, atraen a su misma frecuencia. Por eso, quien vive en la queja atrae más motivos para quejarse. Quien se mueve en gratitud encuentra más cosas que agradecer. No porque el mundo cambie, sino porque su energía filtra lo que ve, lo que vive y lo que interpreta. Y ese es el secreto que más se teme revelar. No necesitas que todo afuera cambie. Solo necesitas cambiar lo que emites. Imagina que estás en una habitación con música suave. De pronto, alguien conecta otro dispositivo y empieza a sonar algo completamente distinto, ruidoso, agresivo, desentonado.
¿Qué haces? Probablemente te incomodas, te desconectas, dejas de disfrutar. Así ocurre cuando tú vibras en calma y algo de baja frecuencia intenta entrar. No encaja. No se siente bien. Y si mantienes tu vibración, eso se aleja. El problema es que la mayoría no sabe cómo sostener su frecuencia. Reacciona. Se adapta al caos. Se contamina. Y su campo se debilita. Pero tú puedes aprender a dominarlo. A limpiar tu campo. A fortalecer tu emisión. A convertirte en un imán consciente. Un hombre llamado Joaquín vivía rodeado de drama. Problemas familiares, discusiones en el trabajo, traiciones constantes. Se sentía como un imán para el caos. Un día, alguien le dijo, si quieres cambiar lo que atraes, cambia lo que sostienes. Al principio no entendió. Pero empezó a observar. Se dio cuenta de que él mismo era adicto al conflicto. Se sentía vivo cuando discutía, cuando tenía razón, cuando se defendía. Su energía estaba cargada de tensión, aunque no lo notaba. Y eso era justo lo que recibía. Decidió probar otra cosa. Empezó a escribir cada mañana 5 cosas que agradecía. Aunque fueran pequeñas. Comenzó a hablar menos y escuchar más. A respirar antes de responder. A elegir el silencio como fuerza, no como sumisión. Al principio, sus viejas dinámicas lo empujaban a regresar al drama. Pero él persistió. Y con el tiempo, algo cambió, la gente que lo buscaba para pelear empezó a alejarse. Las conversaciones se volvieron más livianas. Su entorno ya no lo drenaba. Porque él ya no alimentaba esa vibración. No cambió el mundo. Cambió su campo. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas arreglar todo afuera. Solo necesitas volver magnética la energía que sí quieres experimentar. Aquí entra uno de los principios más poderosos pero menos comprendidos de la metafísica: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esto significa que no basta con visualizar abundancia si en tu interior vibras escasez. No sirve repetir me amo si tus pensamientos cotidianos son de juicio y comparación. El universo no responde a tus palabras. Responde a tu coherencia. Y la coherencia se construye momento a momento. ¿Quieres atraer relaciones sanas? Sé primero a alguien que se trata con respeto, que se elige, que pone límites. ¿Quieres atraer oportunidades? Sé primero a alguien que se abre al merecimiento, que cree que su tiempo vale, que deja de esconderse. Tu energía no miente. Y tu energía es el resultado de tus pensamientos predominantes. Eso no significa que debas tener pensamientos positivos todo el tiempo. Eso sería inhumano. Pero sí significa que puedes entrenarte para no quedarte atrapado en los pensamientos que te apagan. Puedes observarlos sin convertirlos en tu identidad. Puedes sentirlos sin darles el control. Puedes dejarlos pasar, como nubes en el cielo. Y elegir, volver a tu centro. Una mujer llamada Tamara descubrió este principio en medio del dolor. Su pareja la había dejado de forma repentina. Se sintió destruida, abandonada, vacía. Durante semanas pensó que nadie más la amaría, que algo en ella debía estar roto, que no valía. Pero un día, agotada de llorar, miró al espejo y dijo, si yo no me elijo, nadie más podrá hacerlo. Y ese fue su renacimiento. Empezó a hablarse con amor, aunque no lo sintiera. A caminar como si se supiera valiosa, aunque dudara. A construir una energía tan fuerte que, sin buscarlo, empezó a atraer personas que si la veían, la respetaban, la admiraban. ¿La diferencia? Su campo. Su coherencia. Su imán interior. Todo en la vida es energía. Y todo responde a vibraciones. Si sostienes pensamientos de culpa, atraerás castigos. Si sostienes pensamientos de posibilidad, atraerás caminos. Si sostienes pensamientos de gratitud, atraerás milagros. Porque lo que emites, regresa. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que tú decides. Cada día. Cada momento. Cada pensamiento. No es necesario saberlo todo. Basta con saber esto: tu mente está creando un campo. Ese campo está atrayendo experiencias. Y tú puedes reconfigurarlo.
Cada vez que eliges pensamientos que te nutren, que te elevan, que te enraizan en el amor, estás reescribiendo tu campo magnético. Estás dejando de ser un imán del pasado y empezando a ser un imán del futuro que mereces. No esperes a que algo afuera te convenza. Elige tú. Emite tú. Sé tú, la causa. Porque en este universo, el pensamiento no solo crea, también atrae. Capítulo 6. La realidad se dobla desde adentro. Lo que llamas realidad no es tan sólida como parece. No es una pared. Es un espejo. Y ese espejo no solo refleja lo que eres, refleja lo que sostienes, lo que permites, lo que esperas. Y si te atreves, también puede reflejar lo que decides. El mayor secreto que la metafísica guarda, no porque esté oculto, sino porque pocos se atreven a experimentarlo, es que la realidad puede doblarse. Sí. Doblarse. Torcerse. Transformarse. Moldearse desde lo invisible. Desde lo mental. Desde lo interno. Parece una locura, hasta que lo vives. Muchos de los inventos que hoy usas, en su momento fueron considerados imposibles. Volar, grabar la voz humana, transmitir imágenes a miles de kilómetros, conectar con alguien al otro lado del planeta. Todo eso existió primero como una idea. Una visión. Un acto de fe interna contra toda evidencia externa. ¿Y si eso ha ocurrido colectivamente? ¿Por qué no individualmente? ¿Por qué no podrías doblar tu realidad? ¿Por qué no podrías alterar el rumbo de tu vida no con esfuerzo físico extremo, sino con una transformación energética auténtica? La respuesta corta es, sí puedes. La larga, es que primero debes recordar cómo. Tu realidad no es una suma de hechos. Es una suma de significados. Y los significados se eligen. Si algo te ocurre y tú le das el significado de castigo, eso sentirás. Si le das el significado de reto, eso vivirás. Si le das el significado de llamada a despertar, eso se convertirá en tu portal de crecimiento. ¿Y sabes qué es lo fascinante? Que el evento no cambia. El cambio eres tú. Esto no significa que la realidad externa no exista. Significa que tú tienes más poder sobre ella del que te han enseñado. Hay experimentos donde partículas subatómicas cambian su comportamiento dependiendo de si son observadas o no. La ciencia ya sabe que la conciencia no es pasiva, altera. Y tu conciencia, tu atención, tu enfoque, son los pinceles con los que pintas lo que luego llamas realidad. Un joven llamado Emiliano vivía con el sentimiento de que todo lo que deseaba estaba lejos. Veía a otras personas con vidas mejores y sentía que él estaba atrapado. Un día, en una conversación profunda con su abuela, escuchó algo que lo marcó para siempre: nada cambia hasta que cambias la forma en que lo estás mirando. Al principio no entendió. Pero decidió probarlo. Empezó por lo simple. En vez de decir odio mi trabajo, empezó a decir aquí estoy aprendiendo lo que necesito para lo que viene. En vez de pensar nunca tengo dinero, empezó a pensar mi relación con el dinero está sanando cada día. Y cada vez que algo dolía, se preguntaba, ¿qué significado puedo darle a esto que me devuelva el poder? No fue automático. Pero sí fue real. En pocos meses, nuevas oportunidades aparecieron. No porque el mundo cambiara, sino porque su vibración cambió. Y su realidad se dobló a favor de su nueva energía. Y aquí viene otro principio clave: la realidad se dobla cuando tú te doblas por dentro primero. Cuando te rindes ante la necesidad de controlar y permites que una inteligencia más grande que tú fluya a través de ti. Cuando dejas de forzar desde el miedo y empiezas a recibir desde la certeza. Cuando ya no buscas convencer al mundo, sino alinearte contigo. Esa es la llave. Y requiere valentía. Porque implica dejar de repetir, así soy yo, así es la vida, esto es lo que hay. Y empezar a decir, estoy dispuesto a ver las cosas de otra manera. Reescribir tu realidad es posible. Pero empieza por reescribir tus declaraciones internas. Cada vez que dices yo siempre fracaso, nunca me entienden, no puedo con esto, estás escribiendo una orden. Una profecía. Un comando. Y cada vez que eliges decirme estoy transformando, estoy aprendiendo, esto me está preparando para algo mejor, estás doblando la energía.
Estás curvando el campo. Estás abriendo puertas. Las palabras son llaves. Pero tu emoción es la que gira la cerradura. Por eso no basta con repetir frases. Tienes que sentirlas. Tienes que habitarlas. Tienes que convertirlas en verdad interna. Una mujer llamada Elena estaba cansada de sentirse sola. Todas sus relaciones terminaban mal. Empezó a hacer afirmaciones, a leer libros, a meditar. Pero nada cambiaba. Un día, llorando, se dijo frente al espejo: estoy cansada de fingir que creo. Quiero realmente creer. Esa honestidad fue su inicio. Porque a partir de ahí, dejó de usar las herramientas como anestesia. Y empezó a usarlas como activadoras. Se comprometió a actuar como alguien que ya era amada. A vestirse, a caminar, a decidir como alguien que se valora. Aunque no se lo creyera al 100%. Aunque doliera. Y eso fue lo que dobló su realidad. Porque al cambiar su vibración, dejó de aceptar migajas. Y al dejar de aceptar migajas, solo quedó espacio para lo verdadero. Eso es doblar la realidad, cuando tú cambias tan radicalmente por dentro, que el mundo no tiene más opción que ajustarse a tu nueva frecuencia. No se trata de manipular. Se trata de irradiar. No se trata de huir. Se trata de transmutar. No se trata de exigir. Se trata de encarnar. Cada vez que decides pensar diferente, actuar diferente, sentir diferente, estás cambiando la estructura invisible de lo que te rodea. No lo notarás de inmediato. Pero el campo sí. Y ese campo, responde. Así que la próxima vez que algo parezca imposible, recuerda, la imposibilidad es solo rigidez mental. Dobla tu mente y verás cómo se dobla la realidad. Porque la vida no es un muro. Es un espejo blando. Y tú eres el fuego que lo funde y lo transforma. Capítulo 7. La fe es tecnología invisible. Hay una fuerza que no se ve, que no se mide, que no se explica con números, pero que mueve mundos. Le llaman fe. Y aunque muchos la asocian con religión, su poder trasciende creencias. La fe es una tecnología. Un mecanismo mental, emocional y energético capaz de alterar los resultados. Pero para que funcione, tiene que activarse desde el lugar correcto. No desde el deseo desesperado de que algo cambie, sino desde la certeza silenciosa de que ya está ocurriendo. Muchos confunden fe con esperanza. Y no es lo mismo. La esperanza duda, la fe sostiene. La esperanza desea, la fe encarna. La esperanza espera a ver, la fe actúa como si ya supiera. Eso es fe verdadera. No la que se recita, sino la que se vive. No la que depende del resultado, sino la que crea el resultado. Y aquí está el secreto: la fe no es pasiva. Es una herramienta de programación profunda. Cuando crees en algo con todo tu ser, lo transmites. Lo expandes. Lo vuelves parte del campo cuántico. Y ese campo, que responde a frecuencias, empieza a organizar las piezas. No es magia. Es coherencia vibracional. Una mujer llamada Lorena fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune. El pronóstico no era favorable. Durante semanas, lloró, se enojó, se sintió víctima. Pero un día, en un silencio profundo, le nació una convicción extraña, inexplicable: yo no me voy a quebrar por esto. Esto va a mostrarme quién soy. Desde ese momento, algo cambió. No su cuerpo, aún. Cambió su energía. Empezó a hablar con su cuerpo como si ya estuviera sano. A visualizarse corriendo, riendo, abrazando. A escuchar su música favorita mientras se inyectaba medicamentos. A agradecer antes de dormir, incluso sin saber qué agradecer. Los médicos no entendían cómo su recuperación fue tan rápida. Pero ella sí. Porque no estaba esperando sanar, estaba viviendo como si la sanación ya hubiera comenzado. Esa es la fe que transforma. La que no niega la realidad, pero tampoco la acepta como sentencia. Y tú puedes cultivarla. No necesitas pruebas. Solo decisión. Hay algo que debes saber: tu mente obedece tu vibración, no tus excusas. Puedes decir yo creo, pero si vibras duda, eso es lo que se imprime. Puedes decir yo confío,
pero si tus actos contradicen tus palabras, no hay alineación. Por eso la fe no es solo pensamiento. Es presencia. Es actitud. Es comportamiento. Es vestirte como alguien que ya es libre, aunque aún no lo seas. Es caminar como quien ya fue elegido, aunque nadie lo haya dicho. Es actuar como quien ya venció, aunque todavía esté en la batalla. Porque cuando haces eso, algo se activa en el campo. Las posibilidades se reorganizan. Las puertas que no veías, aparecen. Y lo que parecía estancado, se mueve. Una vez, un anciano sabio dijo, fe es sembrar sin ver la tierra. Es regar sin ver brote. Es cuidar sin ver fruto. Es saber que ya está creciendo. Y es exactamente eso. Pero en tu mente. Cuando piensas con fe, hablas distinto. Decides distinto. Y entonces, el mundo reacciona distinto. El error más común es pedirle a la vida que primero cambie, para entonces creer. Pero así no funciona la energía. La energía responde a lo que sostienes, no a lo que condicionas. Y sostener fe es un acto de valentía. En un mundo que se alimenta del cinismo, del ver para creer, de la queja disfrazada de lógica, tú eliges ver lo invisible. Sostener lo intangible. Invertir en lo que aún no tiene forma. Y eso te hace poderoso. La fe no evita que tengas miedo. Pero te impide obedecerle. No borra las dificultades. Pero te permite atravesarlas con fuego en el corazón. No elimina la incertidumbre. Pero convierte esa incertidumbre en terreno fértil. Tú decides qué tipo de creador eres, uno que reacciona o uno que modela. Porque el verdadero uso de la fe no es para conseguir cosas, sino para convertirte en el canal por el cual esas cosas pueden manifestarse. Un joven llamado Mateo soñaba con ser músico. Pero vivía en un barrio donde la música no era una opción. Se reían de él. Sus padres le pedían que buscara algo realista. Sus amigos lo invitaban a dejarse de tonterías. Y aún así, él seguía practicando. No tenía estudio. Grababa con audífonos viejos. Subía canciones que nadie escuchaba. Pero nunca dejó de hacerlo. Y un día, alguien compartió su canción. Y otra persona la escuchó. Y otra. Y otra. Hasta que una de ellas tenía contactos en una disquera. Su historia cambió en un año. Pero su fe venía de mucho antes. Cuando le preguntaron cómo lo logró, dijo, porque yo ya lo vivía. Yo ya era, aunque nadie lo viera. Eso es tecnología invisible. Eso es usar tu mente como canal de creación. Y tú puedes hacerlo. No necesitas fe perfecta. Solo una que no se rinda. No necesitas tener certeza todos los días. Solo recordar que todo lo visible empezó con lo invisible. Y que si sostienes una visión con el corazón encendido, el universo se acomoda. Porque eso es lo que hace la fe, no espera ver para creer, cree hasta que lo ve. Capítulo 8. El universo no escucha palabras, escucha frecuencia. Has pedido muchas cosas en tu vida. Has rogado, rezado, suplicado, afirmado, visualizado. A veces con fuerza. A veces con desesperación. Y muchas veces, nada ha pasado. ¿Por qué? Porque el universo no responde al volumen de tu voz, responde a la vibración de tu ser. Eso es lo que no quieren que descubras. Que puedes decir quiero amor y estar vibrando carencia. Decir quiero éxito y estar vibrando miedo. Decir quiero salud y estar vibrando abandono. Y el universo, que no opera con palabras sino con resonancia, simplemente responde a la frecuencia dominante. No lo hace para castigarte. Lo hace porque así funciona la energía, busca su igual, se alinea, se refleja. Y esto no es una idea esotérica. Es física. La ley de resonancia lo confirma, dos ondas que vibran en la misma frecuencia tienden a amplificarse mutuamente. Y eso ocurre también con tus pensamientos, tus emociones, tus creencias. Tu frecuencia no se define por lo que deseas. Se define por lo que sientes mientras deseas. ¿Te sientes digno de eso que anhelas? ¿Te sientes en paz al imaginarlo? ¿O te duele porque lo ves lejos? Esa es la clave.
Porque puedes pensar en abundancia mientras vibras escasez, y lo que el universo leerá es escasez. Aquí es donde la mayoría se frustra. ¿Por qué no se manifiesta lo que quiero? Porque aún no lo estás vibrando. Y no se trata de mentirte. Se trata de alinearte. Alinearte es más que imaginar. Es preparar el cuerpo, la mente y la energía para recibir lo que dices querer. Imagina que pides una pareja que te ame, pero tú te hablas con desprecio, te descuidas, te escondes. ¿Qué frecuencia estás emitiendo? O imagina que pides dinero, pero cada vez que pagas algo sientes miedo, culpa o frustración. ¿Qué energía estás entrenando? O quieres un nuevo trabajo, pero pasas tus días diciendo que nada vale la pena, que nadie te ve, que no hay oportunidades. ¿Qué campo estás alimentando? Tus palabras pueden ser hermosas. Pero si tu energía dice otra cosa, eso es lo que se escucha. Una mujer llamada Amalia deseaba cambiar de vida. Soñaba con mudarse, emprender, enamorarse. Pero todo en ella hablaba de resignación. Sus gestos, sus hábitos, su forma de pararse. Un día, en una sesión de mentoría, su guía le dijo: deja de hablarle al universo como si fueras pequeña. Eres grande. Haz que tu energía lo sepa. Esa frase la sacudió. Desde entonces, empezó a moverse distinto. Se vestía como si ya estuviera viviendo su nueva vida. Caminaba como si ya la habitaran sus sueños. Sus rituales diarios cambiaron. Su casa cambió. Sus decisiones cambiaron. Y en cuestión de semanas, su realidad empezó a responder. No por arte de magia. Por cambio de frecuencia. Y esto es algo que tú puedes hacer. Empieza a observar no solo lo que pides, sino cómo lo estás pidiendo. ¿Con confianza o con ansiedad? ¿Con certeza o con urgencia? ¿Desde el amor o desde el miedo? Porque el universo no escucha tus frases. Escucha tu campo. Y tu campo es el resultado de tu vibración sostenida. No de un pensamiento aislado, sino del promedio de tu energía. Lo que más sostienes. Lo que más alimentas. Lo que más repites sin darte cuenta. Y aquí viene algo profundo: no necesitas vibrar alto todo el tiempo. Solo necesitas dejar de vivir atrapado en lo que te apaga. La frecuencia no es perfección emocional. Es intención coherente. Es volver, una y otra vez, a la sintonía con tu alma. Es permitirte sentir tristeza, pero no instalarte en ella. Es permitirte sentir enojo, pero no actuar desde él. Es permitirte sentir miedo, pero no definirte por él. Eso es vibrar alto. No fingir. No reprimir. Sino elegir. Elegir qué alimentar. Una vez escuché a alguien decir: si tu alma fuera una estación de radio, ¿qué canción estaría sonando hoy? Y eso me marcó. Porque así funciona, tu energía es una transmisión constante. Está enviando señales. Y esas señales están siendo recibidas. Por eso es tan importante practicar la presencia. Respirar. Volver al cuerpo. Cuidar el entorno. Elegir los pensamientos que te expanden. Rodearte de cosas que te eleven. No como acto de perfección, sino como acto de amor propio. Cada cosa que te hace sentir más tú, eleva tu frecuencia. Y cuando tu frecuencia sube, no necesitas pedir tanto. Porque la realidad empieza a reflejarte sin resistencia. Un joven llamado Julián empezó a escribir una lista de todo lo que deseaba. Cada día la leía. Pero no pasaba nada. Hasta que entendió: no bastaba con escribir. Tenía que convertirse en alguien que ya estaba preparado para recibir. Empezó a organizar sus días, a cuidar su cuerpo, a mejorar sus finanzas, a estudiar lo que tanto había postergado. No porque ya tuviera todo, sino porque quería estar listo. Y cuando su energía fue la de alguien que ya estaba en movimiento, la vida se movió con él. Porque ese es el secreto final: no atraes lo que anhelas desde la carencia. Atraes lo que sostienes desde la plenitud. No digas más quiero cambiar. Di, ya estoy cambiando. No digas quiero que llegue. Di, estoy listo para recibir. No digas cuando tenga, seré. Di, como ya soy, lo tengo. La frecuencia es el lenguaje del universo.
aprende a hablarlo. Y verás cómo todo empieza a responderte sin que tengas que gritar. Capítulo 9. Todo cambia cuando tú cambias la historia. La historia que te cuentas sobre ti mismo no es solo una narración interna. Es un hechizo. Uno que repites sin darte cuenta. Uno que define tu manera de vivir, de decidir, de amar, de esperar o de rendirte. Porque eso es lo que nadie te dice, que la historia más poderosa no es la que viviste, sino la que elegiste creer de lo que viviste. Y si esa historia está escrita desde el dolor, el abandono, la traición o el miedo, tu energía quedará atrapada en un bucle. Un ciclo repetido donde los rostros cambian, pero las emociones se repiten. Donde los escenarios parecen nuevos, pero el sentimiento es el mismo. Y no importa cuánto intentes mejorar tu vida, si la historia que te cuentas sigue siendo la de alguien roto, alguien olvidado, alguien a quien siempre le falla todo, entonces todo lo que hagas seguirá vibrando en esa frecuencia. La buena noticia es esta. La historia puede reescribirse. No necesitas negar lo que pasó. Necesitas resignificarlo. No necesitas olvidar el pasado. Necesitas entenderlo desde un lugar más elevado. No necesitas borrar tu dolor. Necesitas hacer que tenga un propósito. Y eso lo logras cuando tomas el lápiz de nuevo. Cuando dejas de ser un personaje arrastrado por las circunstancias y te conviertes en el autor. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la historia que más repites? Tal vez es algo como, siempre me traicionan. O, soy el que más da y menos recibe. O incluso, si muestro quién soy, me van a rechazar. No importa si te parece cierto. Lo que importa es si esa historia te está ayudando o te está hundiendo. Porque las historias no son para tener razón. Son para liberarte. Un joven llamado Samuel vivía diciendo que no sabía lo que quería. Que estaba perdido. Que su vida no tenía sentido. Esa era su historia. Y todos se la creían. Hasta que en un taller, alguien le dijo: ¿y si lo que no quieres es decidir, por miedo a fallar? Esa frase lo paralizó. Descubrió que sí sabía lo que quería. Pero que su historia de no se lo protegía de arriesgarse. Porque si no sabes, no fallas. Si no sabes, no te decepcionas. Si no sabes, no te comprometes. Y entendió que su narrativa no era inocente. Era una forma de evadir su poder. Desde entonces, empezó a escribir una historia distinta. Al principio tímida. Luego con más fuerza. No decía ya soy exitoso. Decía, estoy aprendiendo a confiar en lo que quiero. Estoy eligiendo moverme. Estoy dispuesto a crecer aunque duela. Y todo cambió. ¿Ves el poder de una historia nueva? Una mujer llamada Marle vivió creyendo que había nacido para sufrir. Había tenido una infancia dura, relaciones dolorosas, escasez económica. Su historia estaba llena de cicatrices. Y ella las mostraba como credenciales. Hasta que un día, un niño le dijo, ¿y si eso te pasó para que ahora sepas ayudar a otros? Esa inocente pregunta derrumbó su armadura. Porque por primera vez, pensó en su pasado no como una condena, sino como una iniciación. Un entrenamiento. Una preparación. Desde entonces, Marle transformó todo. Se convirtió en terapeuta. En guía. En alguien que entendía el dolor no desde la teoría, sino desde las entrañas. Y su historia se volvió medicina. Tú también puedes hacer eso. No necesitas inventar un cuento falso. Solo necesitas elegir un relato que te devuelva el poder. Cuando te digas, siempre me abandonan, respóndete, aprendí a abandonarme para sobrevivir. Pero ya no necesito seguir haciéndolo. Cuando te digas, no valgo nada, respóndete, me creí eso cuando era pequeño. Pero hoy tengo nuevas pruebas. Hoy me trato distinto. Cuando te digas, nunca va a cambiar, respóndete, todo cambia cuando yo cambio la forma en que lo veo. Porque así funciona la mente, cree lo que más repites. Y si repites dolor, vivirás desde el dolor. Si repites resignación, tu energía se apaga. Si repites victimismo, el universo no sabrá cómo ayudarte. Pero si empiezas a contar una historia de posibilidad, de expansión, de renacimiento, tu campo vibrará distinto. Y lo que parecía cerrado, se abrirá.
Esto no es poesía. Es neuroplasticidad. Es metafísica. Es alquimia emocional. Cada palabra que eliges es un ladrillo. Cada frase que repites es un hechizo. Y tú puedes construir una vida más libre si construyes una narrativa más verdadera. Una vez, una mujer sobreviviente de abuso escribió en su diario: me negaron la voz, pero hoy cada palabra que escribo es mi grito sagrado. Eso es reescribir la historia. Eso es transformar la herida en mensaje. Eso es dejar de sobrevivir y empezar a narrarte desde la conciencia. Así que hoy te invito a algo simple y sagrado: cambia una frase. Solo una. La que más te repites. Cámbiala. Y sostén la nueva. Aunque no la creas al principio. Y repítela. Y respírala. Y encárnala. Porque cuando la historia cambia por dentro, todo lo demás se acomoda. Capítulo 10. La mente es el puente entre lo invisible y lo real. Todo lo que ves comenzó siendo invisible. Una idea, un impulso, una visión, una chispa interna. Luego, esa chispa fue pensada, repetida, sostenida, hasta que cruzó el umbral. Y se volvió materia. Ese umbral es la mente. La mente no solo piensa. Conecta. Une dos mundos, el intangible y el concreto. Es el puente entre lo sutil y lo físico, entre la energía y la forma, entre el deseo y el resultado. Y por eso es tan poderosa y tan peligrosa. Porque si ese puente se llena de dudas, de miedo, de contradicción, el tránsito entre lo que sueñas y lo que vives se interrumpe. Lo que deseas se queda estancado. Lo que imaginas no encuentra el canal para manifestarse. Pero si ese puente está limpio, claro, fuerte, la vida fluye. Lo que imaginas encuentra forma. Lo que pides se manifiesta. Lo que sueñas se materializa. Ese puente no depende del azar. Depende de cómo piensas. De cómo sientes. De cómo sostienes lo invisible hasta que se vuelva inevitable. La mente es el espacio donde todo se decide. No en el afuera. No en el trabajo. No en los resultados. En el pensamiento que tienes antes de actuar. En la intención que siembras antes de moverte. En la conversación interna que te repites sin darte cuenta. Ahí comienza todo. Ahí se define todo. Una mujer llamada Rebeca soñaba con tener su propia cafetería. Lo pensaba todo el tiempo. Buscaba locales, veía diseños, seguía cuentas de emprendimiento. Pero nunca daba el paso. Siempre decía que no era el momento, que el dinero no alcanzaba, que era muy difícil. Un día, una amiga le dijo: tú no necesitas más información. Necesitas decidir que ya eres esa mujer. Esa frase le removió algo. Empezó a caminar distinto. A levantarse más temprano. A estudiar, no por curiosidad, sino por responsabilidad. Empezó a responder correos como si ya tuviera su negocio. A planear sus días como si ya estuviera en marcha. Y un mes después, alguien le ofreció un espacio pequeño, accesible, justo en la zona donde ella soñaba. El dinero apareció. Los muebles llegaron. El logo se diseñó. Hoy, su cafetería es real. Porque primero lo fue en su mente. Eso es lo que hace el puente, lleva lo que existe en lo invisible, hasta la realidad. Y tú puedes usar ese puente todos los días. Cada vez que eliges pensar desde la certeza, estás reforzando el camino. Cada vez que agradeces lo que aún no ves, estás cimentando la estructura. Cada vez que actúas desde tu visión, no desde tu miedo, estás avanzando. Tu mente no está rota. Está esperando dirección. Y si tú no se la das, lo hará el entorno. Lo harán tus heridas. Lo harán los algoritmos. Y te llenarás de pensamientos que no son tuyos. De deseos prestados. De verdades heredadas. Pero cuando decides usarla como el puente que es, todo se reorganiza. Hay un ejercicio poderoso. Antes de dormir, visualiza no lo que quieres tener, sino en quién te estás convirtiendo. No pienses en el resultado final. Piensa en la identidad que estás eligiendo. En la frecuencia que estás instalando. En la energía que estás practicando. Y al despertar, vive desde ahí. Aunque sea un rato. Aunque sea en silencio.
Ese pequeño acto de coherencia refuerza el puente. Y un día, sin que lo esperes, verás que todo lo que parecía imposible ya está en marcha. Una joven llamada Cami escribía cartas a su yo del futuro. No pedía cosas. Le contaba cómo se sentía. Le decía, hoy fue un buen día. Lloré, pero me sostuve. Dudé, pero seguí. No sé si ya tienes todo lo que querías, pero yo estoy caminando por ti. 5 años después, leyó esas cartas. Y se dio cuenta de que todo lo que había imaginado, había ocurrido. No porque supiera cómo, sino porque nunca dejó de construir el puente. Y tú estás aquí, ahora, escuchando esto, porque tu mente también quiere recordar. Porque hay una parte de ti que ya sabe que ese puente está activo. Y que puedes usarlo. Así que te dejo una frase, como llave: todo lo que sostengo, se vuelve sólido. Sostén tu paz. Y la vida se ordenará. Sostén tu amor. Y atraerás respeto. Sostén tu visión. Y las piezas llegarán. Porque tú no eres un espectador. Eres el puente. Eres el canal. Eres el arquitecto entre el cielo y la tierra. Y cuando lo asumas, cuando lo practiques, cuando lo encarnes, todo cambiará. Capítulo 11. El poder oculto de no reaccionar. No reaccionar no significa ser débil. Significa ser tan consciente de tu poder, que no necesitas demostrarlo. Significa haber despertado al punto en el que eliges, en vez de repetir. En vez de defenderte. En vez de caer una vez más en el mismo juego energético. Una de las funciones más poderosas de la mente es elegir la respuesta. Pero casi nadie la usa así. La mayoría vive reaccionando a lo que alguien dijo, a lo que no pasó, a lo que no salió como esperaba. Y con cada reacción, su energía se dispersa. Su frecuencia se contamina. Su poder se debilita. ¿Por qué? Porque reaccionar es ceder el mando. Cuando reaccionas desde la herida, desde el ego, desde el impulso, estás dejando que tu historia pasada tome el control. Estás permitiendo que otros dirijan tu energía. Que dicten tu estado interno. Que definan tu narrativa. Y si algo quiere enseñarte la metafísica es esto: tu estado interno es sagrado. Debe ser protegido. No como una cárcel, sino como un templo. Eso no significa que ignores lo que sientes. Significa que no te dejes arrastrar por ello. Que no seas esclavo de cada emoción, de cada pensamiento automático, de cada estímulo externo. Una mujer llamada Nora había vivido toda su vida a la defensiva. Si alguien la miraba mal, respondía. Si su pareja se tardaba en contestar, explotaba. Si algo no salía bien, buscaba culpables. Un día, en medio de una discusión con su hermana, sintió como su cuerpo temblaba de ira, pero algo dentro de ella, silenciosamente, decidió no responder. Respiró. Guardó silencio. Y se fue. No por miedo, sino por amor propio. Esa fue su primera victoria interna. La primera vez que eligió no repetir el mismo patrón. Después de eso, su mente cambió. Ya no tenía que defenderse de todo. Ya no era necesario ganar. Empezó a notar cuánta energía perdía reaccionando. Cuánto poder regalaba cada vez que actuaba sin conciencia. Y desde entonces, su vida cambió. Porque su frecuencia se estabilizó. No reaccionar no es represión. Es libertad. Es dejar de girar alrededor de lo que hacen otros. Es dejar de vivir con el sistema nervioso en alerta. Es dejar de ser un campo de batalla y empezar a ser un centro de creación. Eso es lo que se activa cuando la mente despierta. Dejas de actuar en automático y comienzas a responder con presencia. Y esa presencia, esa pausa entre el estímulo y tu acción, es uno de los secretos más poderosos de la transformación. Un joven llamado Beto decía que era explosivo por naturaleza. Que no podía evitarlo. Que su mente era rápida y su boca más. Pero todo eso le había traído problemas. Perdía relaciones, oportunidades, confianza. Hasta que un día, su terapeuta le preguntó: ¿tú controlas tu energía, o tu energía te controla a ti? Esa pregunta lo desarmó. Y decidió entrenarse. No para volverse frío, sino para volverse dueño.
dueño de su energía, de sus palabras, de su respuesta. Cada vez que sentía la ira, repetía, esto no me controla. Yo elijo. Cada vez que lo provocaban, pensaba, mi paz es más importante que tener razón. Al principio le costaba. Se sentía débil. Pero luego descubrió algo, su calma descolocaba a los demás. Su no reacción tenía más impacto que cualquier grito. Su nueva frecuencia atraía respeto. Y él se sentía fuerte. Porque eso es lo que no te dicen, que el verdadero poder no está en vencer, sino en sostenerte. Sostenerte cuando todo grita que reacciones. Sostenerte cuando la herida quiere hablar. Sostenerte cuando el ego quiere atacar. Ese momento es alquimia pura. Ese momento es creación consciente. Ese momento es dominio mental real. Y lo más profundo es esto, cuando dejas de reaccionar, el mundo deja de controlarte. Ya no te importa si alguien te aprueba. Ya no te derrumba un mensaje que no llegó. Ya no dependes de que todo salga perfecto para sentirte bien. Te vuelves estable. Te vuelves sólido. Y desde esa solidez, puedes crear una vida nueva. Porque tu mente ya no está al servicio del drama. Está al servicio de tu visión. Así que la próxima vez que algo te provoque, recuerda, ahí tienes una puerta. Puedes repetir el pasado, o puedes elegir una nueva línea de tiempo. Y cada elección suma. Cada no reacción construye. Cada pausa fortalece. Hasta que un día, tu paz se vuelve más importante que cualquier batalla. Y descubres que el verdadero poder no hace ruido. Solo vibra. Capítulo 12. La mente no es tu enemiga, es tu espejo. Has pensado durante mucho tiempo que tu mente es tu obstáculo. Que te sabotea. Que no te deja avanzar. Que te complica. Pero lo que nadie te explicó, o quizás tú mismo no habías querido ver, es que tu mente no está en tu contra. Tu mente es solo el eco de lo que más practicas. Es el espejo de tu enfoque, tu atención, tus hábitos internos. Y eso cambia todo. Porque si tu mente es un espejo, entonces puedes elegir qué mostrarle. Puedes entrenarla, no para controlarla a la fuerza, sino para enseñarle un nuevo reflejo. Uno más amable. Más claro. Más verdadero. La mente no piensa sola. Aprende. Y si durante años aprendió a ver peligro, rechazo, insuficiencia, crítica, eso es lo que te mostrará. No porque quiera dañarte, sino porque eso es lo que le enseñaste a buscar. Tu mente es como un algoritmo viviente. Si todo el tiempo le diste atención a lo que falta, a lo que duele, a lo que falló, eso es lo que destacará. Eso es lo que te pondrá al frente. Eso es lo que hará relevante. Y por eso es tan importante cambiar la conversación interna. Porque cuando cambias el diálogo, cambias la dirección del espejo. Una mujer llamada Adela decía que su mente era cruel. Que no paraba. Que la lastimaba. Que no podía con ella. Pero un día, se dio cuenta de algo, su mente le hablaba con las mismas palabras que ella escuchó en su casa cuando era niña. Y entonces lo entendió, no era su voz, era una repetición. Ese día, se prometió convertirse en una nueva voz. Y comenzó a hacerlo de forma sencilla. Cada vez que su mente la insultaba, ella decía en voz baja, eso ya no es verdad. Cuando se criticaba, se respondía, estoy aprendiendo. Cuando pensaba que no era suficiente, respiraba profundo y decía, hoy me sostengo. No cambió de la noche a la mañana. Pero cambió. Porque ella dejó de creer que su mente era su enemiga. Y empezó a tratarla como lo que realmente es, una niña herida repitiendo lo que aprendió. Y cuando tratas a tu mente con amor, con firmeza, con compasión, ella responde. La mente solo necesita una guía clara. Un enfoque nuevo. Un patrón distinto. No se trata de obligarla a ser positiva. Se trata de enseñarle a ver desde otro ángulo. No se trata de pelear con ella. Se trata de reeducarla. No se trata de tener pensamientos perfectos. Se trata de entrenarla para regresar, una y otra vez, a tu centro. Un joven llamado Leo vivía diciendo que su mente era muy fuerte, como si eso fuera una maldición. Se convenció de que era hiperanalítico, difícil, complicado.
y usaba eso como excusa para no cambiar. Hasta que un día, en una práctica de meditación, escuchó una frase que le rompió el molde: tu mente no es demasiado fuerte. Solo está sin dirección. Y eso fue lo que necesitaba oír. Empezó a enfocarse en una sola cosa al día. No en resolverlo todo, sino en crear una nueva relación con sus pensamientos. Aprendió a distinguir qué pensamientos eran reales y cuáles eran solo ruido. Se volvió más curioso, más paciente, más hábil. Y al cabo de unos meses, esa mente demasiado fuerte se volvió su mejor herramienta. No para tener razón, sino para avanzar con claridad. Y eso es lo que puedes hacer tú. Tienes dentro de ti un mecanismo increíble. Una antena. Una red de miles de millones de conexiones. Y todas están listas para funcionar mejor si tú eliges hablarles de otra manera. Tu mente puede ser un caos o puede ser tu templo. Todo depende de cómo la habitas. Aquí te dejo algunas claves para convertir ese espejo en un espacio sagrado. 1. Nombra tu pensamiento, pero no lo creas. Cuando pienses no puedo, di, eso es un pensamiento, no una verdad. 2. Repite frases guía. Frases que sirvan como anclaje. Como, mi mente está aprendiendo a calmarse. O, puedo pensar distinto, incluso si no lo creo todavía. 3. Cambia el ritmo. Si tus pensamientos corren, detente. Si tus pensamientos callan, escúchalos. Si tus pensamientos gritan, respira. El ritmo cambia cuando tú cambias. 4. Agradece el espejo. Incluso cuando no te gusta lo que refleja. Porque eso que ves es la oportunidad de sanar lo que nunca fue tuyo, pero que cargaste como si lo fuera. Tu mente no es un castigo. Es una herramienta. Tu mente no es un problema. Es una posibilidad. Tu mente no es tu límite. Es tu punto de partida. Y si eliges verla así, si decides tratarla como el campo sagrado que es, entonces ya no vivirás peleando con tus pensamientos. Empezarás a crear desde ellos. Porque en el fondo, tú no eres tu mente. Tú eres quien la observa. Quien la guía. Quien la transforma. Y cuando asumes ese rol, el espejo comienza a reflejar una imagen distinta. Una más libre. Más presente. Más tú. Capítulo final, ya eres lo que estabas buscando. Todo este tiempo has estado esperando una señal. Una guía. Una prueba externa que te dijera, ahora sí puedes. Ahora sí estás listo. Ahora sí eres suficiente. Y esa señal no llega, porque eres tú. Tú eres la señal. Tú eres el punto de partida. Tú eres la prueba viva de que hay algo más profundo dentro de ti que lo que has creído. Este viaje ha sido un regreso. No hacia algo nuevo, sino hacia algo olvidado. Has recordado que tus pensamientos no son casuales. Que tu energía no es un adorno. Que tu manera de sentir y mirar el mundo no es anecdótica. Es creadora. Es transformadora. Es poderosa. Y eso te convierte en algo más que un ser humano sobreviviendo. Te convierte en un canal. En un nodo de conciencia. En un tejedor de realidad. Todo lo que has leído, todo lo que has sentido en cada capítulo, no ha sido para darte respuestas absolutas. Ha sido para devolverte la llave. La que siempre ha estado en tu mano. La que olvidaste que tenías. Porque nadie va a cambiar tu vida por ti. Nadie va a pensar distinto por ti. Nadie va a sostener tu frecuencia cuando tú decides abandonarla. Este mundo está lleno de ruido. De ideas que te apagan. De algoritmos que te programan. De heridas que te repiten lo mismo una y otra vez. Pero tú no naciste para obedecer esa frecuencia. Naciste para elevarla. Y no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo verdadero. Ser honesto contigo. Con lo que piensas. Con lo que sostienes. Con lo que permites. Con lo que eliges todos los días, aún en silencio. Tal vez hoy sientes miedo. Tal vez aún dudas. Tal vez no sabes si todo esto es real. Pero hay una verdad que nadie puede negarte: cuando piensas distinto, te sientes distinto. Y cuando te sientes distinto, vives distinto.
Entonces, aunque sea por hoy, elige pensar desde tu poder. Desde tu posibilidad. Desde tu grandeza olvidada. Porque eso, solo eso, basta para cambiar el camino. Una vez alguien escribió, no se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de dejar de negar quién ya eres. Y tú ya eres. Ya eres amor cuando eliges no odiar. Ya eres abundancia cuando agradeces antes de recibir. Ya eres sanación cuando dejas de alimentar la herida. Ya eres paz cuando decides no reaccionar. Ya eres poder cuando sostienes tu centro en medio del caos. No necesitas que el mundo te dé permiso. Solo necesitas dar un paso. Uno solo. Pensar diferente. Hablarte diferente. Ver diferente. Vibrar diferente. Y lo demás vendrá. No de afuera. De adentro. No de los demás. De ti. No en un futuro lejano. En este mismo instante. Porque el poder que estás buscando ya te habita. Y la mente que creías tu enemiga, es tu herramienta. La mente lo controla todo. Pero tú controlas tu mente. Y eso lo cambia todo. Frase emocional final y llamado a la acción. Si este audiolibro removió algo en ti, si alguna frase, alguna historia, alguna parte de ti se sintió vista, por favor escribe en los comentarios, ya soy lo que estaba buscando. Hazlo como declaración. Como ancla. Como promesa contigo mismo. Y si quieres seguir caminando este tipo de senderos, suscríbete. No porque necesites más contenido, sino porque necesitas menos olvido. Eco literario final. Eres la mente que observa. Eres la energía que elige. Eres la voz que guía. Eres la frecuencia que crea. Eres el puente entre lo invisible y lo real. Y ahora que lo sabes, usa ese poder con amor.